Y justamente acaba de Bien, ingresar Carlos. el exministro del Interior, Dimitri Segmache. ¿Cómo está, señor David? ¿Cómo está, señora Anuska? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. No, gracias a usted. Bueno, a ver, Comentábamos con Anuska. Dale, Anuska, dale. Sí. ¿Qué lectura le da a esto, habiendo no solo sido ministro del Interior, sino habiendo hecho una carrera dentro del Ministerio del Interior, porque usted ha ocupado diferentes cargos y es un hombre del Ministerio, ¿no?, que ha trabajado en diferentes gobiernos, conoce bien la institución? A ver, en principio, la parte introductoria de ustedes tiene mucha razón. Acá hay muchos factores. La violencia no se origina de la nada. Nada origina nada. La violencia tiene un origen. Acá estamos hablando también de un control territorial. Lo que ha pasado el 31 de octubre es que existen grupos, existen bandas que pugnan entre sí para controlar territorios, para que en esos territorios ellos puedan ejecutar la cantidad de delitos que ejecutan. Es decir, si estamos hablando de los gallegos, el Tren de Aragua o algunas organizaciones o bandas criminales nacionales, estamos hablando de cobro de cupos, de extorsiones, de trata de personas, de sicariato, de estafas, de préstamos gota a gota, de torturas, tráfico de armas, microcomercialización, asaltos y venta de cosas robadas. Es decir, todos estos delitos generan una gran cantidad de dinero. Y obviamente ellos, entre comillas, le podríamos decir empresarios del crimen, estos empresarios del crimen, lo que hacen es proteger sus intereses y entonces comienzan a pelear por el control territorial. Y eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, con la llegada a partir del 2016 de una cantidad importante de extranjeros y muchos de ellos sin documentos y muchos de ellos sin tener ningún nivel de control por parte del Estado, porque acá el problema no son los extranjeros profesionales, extranjeros que vienen a trabajar, sino extranjeros que entran sin ningún tipo de control a un país, que ningún país lo aceptaría. En este caso han ido formando bandas, por ejemplo, el Tren de Aragua se ha ido haciendo de control en distintos países de la región, llámese Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Perú. En Perú han ido fortaleciéndose con el devenir de su actividad criminal, es decir, han generado ingentes cantidades de dinero. Con esos dineros han podido comprar también una suerte de impunidad y también de armas, y con esto lo que hemos visto es una diferente forma de cometer el delito. Es una forma más sanguinaria, más violenta, una forma que antes no habíamos visto en el país. Acá por un celular te pueden meter 2, 3, 4, 5 balazos o te pueden partir en 4 o 5 trozos y meterte en una maleta y quemarla. Eso no lo habíamos visto anteriormente. Habían sí delitos, no podíamos decir que no había delitos en el país, pero el nivel y la magnitud es lo que está asustando a la población. Y ahora se están peleando entre ellos como todas las... Cuando hablamos de mafias estamos hablando de todo un proceso. Acá no hablamos de mafias, acá hablamos de bandas criminales que pugnan por llegar a ser organizaciones criminales y luego más adelante serán una mafia. Pero en ese proceso comienzan a pelear entre ellos para ganar territorios, para decir, yo soy el dueño de este espacio y nadie comete un delito que no pase a través mío. Yo cobro el cupo para todo. Y eso es lo que estamos apreciando en este momento. Y por otro lado, tenemos un Estado que no tiene liderazgo, porque acá se habla de Estado de Derecho. El Estado de Derecho, lo que el estado de emergencia. El estado de emergencia es una herramienta válida por parte de una democracia, pero como cualquier herramienta, no sirve si no se sabe para qué se va a utilizar. Y entonces tiene que ser parte de un plan. Y cuando no existe ese plan, y un plan no es la suma de actividades inconexas, no es la suma de que el INPE hace una cosa, el Ministerio del Interior hace otra, el Ministerio de Defensa hace otra, el Ministerio de Justicia hace otra. No, eso no es una política pública. Una política pública organiza. Y además hay que tener en cuenta el concepto que ni usted ni yo lo hemos creado, es el concepto que está en la Ley de Seguridad Ciudadana, que dice en el artículo 2, en la Ley 27933, que es la respuesta integral del Estado peruano en sus 3 poderes y en sus 3 niveles de gobierno, con el apoyo de la empresa privada y de las organizaciones de la sociedad civil.
Nada de eso se está cumpliendo. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, automáticamente nos viene como respuesta la imagen de un policía, como si solamente la policía tuviera que responder a la inseguridad ciudadana. Y los demás sectores, como si no existieran. El sector salud, el sector educación, el sector trabajo, el sector justicia principalmente. Hablamos ahora de aumentos de penas. Muy bien, podemos aplaudir ese aumento de penas. Ese aumento de penas sería correcto si fuera parte de un paquete de una política pública, pero no, aumentan las penas. ¿Dónde van a ir estas personas? Si tenemos cárceles hacinadas, si tenemos 2 megapenales parados hace más de 7 años en Ica y en Arequipa. ¿Cuál es la respuesta que nos da el Ministerio de Justicia, que es el responsable? Porque no es el limpio, porque estamos hablando de megapenales. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos da el Ministro de Justicia? Que el problema de la extorsión es que nosotros aceptamos la extorsión, entonces nosotros somos los culpables. Entonces, se nota que no hay una política, no hay un plan y además no hay un liderazgo. Muchas personas hablan, no, el plan Bukele. El plan Bukele funciona porque hay un Bukele, no solamente porque hay un plan, que es importante, sino porque hay una persona que lidera ese plan y que además tiene la confianza de la población para que lo lidere. ¿Qué puede liderar una persona que tiene 8% de aceptación o un congreso? Un congreso que mucha sueldos, un congreso donde dentro de su jurisdicción se viola a una mujer y no pasa nada o se cubre. Cuando se viaja a Botswana, Zimbabue, no sé, a distintos países del mundo, no a solucionar los problemas principales que son de agua, desagüe, servicios básicos. Entonces, la población se da cuenta de eso y entonces no acepta eso, no acepta ese tipo de representación. Y al no haber ese tipo de representación, no hay liderazgo, no hay confianza. ¿Quién va a ejecutar ese plan? Y en ese contexto es donde la criminalidad comienza a aumentar. Acá se habla de atacar el tema del robo de celulares. No he visto que, por ejemplo, los gobiernos locales hayan hecho suyo el tema de cerrar los antros donde se comercializan con personas, trata de personas. Señor Selmache, pero también hay que reconocer que la violencia no brota de un día para otro, quiero decir. Por supuesto. O sea, podemos opinar lo que queramos opinar de este gobierno, de la inacción, de la falta de autoridad, de legitimidad, pero esto no se origina de un día para otro. Por supuesto. Porque las instituciones tienen que funcionar y usted ha estado en el ministerio y al frente del ministerio un tiempo. O sea, esto se viene de gestiones y ingestiones que no han tendríamos que hablar del colapso del sistema de justicia. El colapso del sistema de justicia. Y también del Ministerio del Interior y la no reforma política. Claro, es que el sistema de justicia lo compone para esto que... viene, a ver, y ascensos policiales en cuestión, quiero decirle, clientelismo, populismo, ministros que duran menos que un chupete a la salida de un colegio, durante varios gobiernos, en fin, o sea, a ver, no es que yo esté defendiendo a este gobierno, muchísimo menos, pero también hay que reconocer que esto no brota de un día para otro. Cuando hablo del colapso del sistema de justicia, el sistema de justicia, como es un sistema, está compuesto de distintos órganos. Está compuesto del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, está compuesto por el Estado peruano, está compuesto por los 3 niveles. ¿Qué no se ha hecho local? ¿Qué no se ha hecho, señor Selmache? ¿Qué no se ha hecho en los 10 últimos años? Por eso, en los últimos años no se ha podido hacer, si no es poco, casi nada, porque en principio tenemos un gran problema, que es el problema político. Quienes lideran el Estado son partidos políticos que no existen. Si usted me dice, por ejemplo, como yo algunas veces escucho, ¿no? Adelanto elecciones, perfecto, adelantan mañana las elecciones, ¿quiénes van a participar? Son los mismos políticos que nos han puesto a los mismos congresistas. No existen partidos políticos, existen organizaciones inscritas en el registro de personería jurídica de partidos políticos, pero que no representan una idea de país, que no tienen una idea de qué es lo que van a construir. Y además están liderados no necesariamente por personas que conozcan de gestión pública. La gestión pública no es jugarse la tinca, no es sentarse en un escritorio y ver qué hacemos, es saber qué hacer con los recursos que tienes, es conocer la forma como está construido el Estado. El gran Leviatán, poderlo manejar.
Y para eso uno tiene que estudiar, para eso uno se tiene que preparar, para eso uno tiene que conocer los sistemas del Estado, también el sistema de control para no cometer actos de corrupción o para evitarlos. Sí, señor Senmache, yo quería mostrarle el video que se ha viralizado. Se han viralizado varios videos con mensajes amenazantes, ¿no? Tanto de peruanos hacia venezolanos como de venezolanos a peruanos. Pero uno de los que más preocupa es este en que aparece una banda de encapuchados con fusiles de guerra anunciando represalias contra todos los que ataquen o agredan a ciudadanos venezolanos trabajadores o honrados, como dicen ellos, ¿no? Quiero mostrárselo para que lo vea y que nos comente, digamos, desde su punto de vista y su experiencia, la autenticidad de este video, porque la policía ha dicho que lo están evaluando, lo están analizando, que todavía no pueden decir que sea al 100% real. Por favor, Ricardo, pongamos el video brevemente. Porque si no hay paz para los venezolanos trabajadores, no habrá paz para los peruanos que apoyan la xenofobia. Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste. Esperamos que se normalice la situación con los venezolanos trabajadores. Estamos en Perú. Atentamente, los gallegos. Bueno, el diario que tiene en la mano el señor efectivamente es una edición del Trome del día de ayer. O sea, todo indica que esto realmente fue grabado aquí en el Perú. Ahora, que las armas sean reales y que ellos sean parte de esta organización de la que dicen ser parte, es lo que la policía pone en tela de juicio. ¿Usted qué opina? Bueno, llamados los gallegos todavía, ¿no? Es verdad, hay cosas que, como bien dice la policía, van a tener que investigar, pero lo que sí es un hecho es que las bandas criminales en el Perú han ido incrementándose. En el tiempo que yo fui ministro, en el Pleno, yo señalé claramente lo que está pasando y lo que iba a pasar en Patás, y pasó. A mí se me culpaba de la muerte de 15 personas en Atico, y sin embargo hace menos de 2 meses han matado a 10 personas en Patás. Y cuando pude ir a la parte de Patás siendo ministro, pude ver que habían organizaciones que se estaban armando, organizaciones extranjeras con arma de largo alcance, que estaban vinculadas a minería ilegal, al traslado de insumos para el procesamiento de cocaína. Es decir, hay organizaciones, hay bandas criminales que se están conformando, y se están conformando porque hay una anomia por parte del Estado. Y cuando hablo del Estado, no hablo solamente de este gobierno, hablo de todo el Estado. Por eso que es importante entender, hay una diferenciación de lo que es el gobierno cada 5 años, aunque en el Perú ahora cada año van cambiando, pero el Estado tiene más cosas. Tenemos, por ejemplo, 35 políticas de Estado que nunca han sido ejecutadas o que simplemente están para el papel. Tenemos un acuerdo nacional y no he visto a ningún representante sentarse con los demás representantes de otros, entre comillas, partidos políticos para ver cómo dan solución y cómo dan una sostenibilidad en el tiempo. Porque, como usted bien lo dijo, la señora Nusca, los ministros del Interior duran menos que un chupete en pleno verano. Es verdad. Sin embargo, no debería ser así. Los ministros del Interior deberían ser los que más duren, salvo que hayan cometido un hecho grave como tal. Sin embargo, acá tenemos la persecución de cualquier acto que no les guste a ciertos grupos. Por menos cosas que han pasado en estos días, yo fui censurado. ¿Se escapó el señor Cerrón? ¿Alguien ha sido censurado por el señor Cerrón? ¿Alguien ha capturado al señor Silva? ¿Alguna vez ese Congreso que me censuró al señor Silva o le permitió juramentar 3 veces? ¿Cuántos de los que me censuraron fueron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando el ministro Silva era ministro, acompañando a su autoridad local para ver si sacaban o no algún proyecto? Pero también, por ejemplo, lo permítame que vuelva al video nuevamente. Lo que hay son Galil, fusiles Galil y FAL. Y los que usan las Fuerzas Armadas peruanas, ¿no? Armas, efectivamente, a eso voy, ¿no? Bueno, y hay toda una investigación en el público, entiendo. ¿Y quién vende esas armas? Pues esas salen del ejército. O sea, hay toda una investigación, entiendo yo, que había una investigación en el Ministerio Público de alquiler de armas por parte de autoridades, ¿no? De autoridades, sea militares o policiales.
No digo de todas las instituciones, no digo de la institución, pero sí hay militares, hay personal policial que está alquilando armas a la criminalidad. Entonces, también... Pero eso no viene de ahora, señor Selmache. Eso no viene de ahora. Por supuesto. Porque, o sea, no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar porque se aumenten las penas, o no va a cambiar porque mañana salgan el peruano que ahora el Agustino, la Victoria, entran a estado de emergencia. Eso no va a cambiar, y menos va a cambiar diciendo que hay que sacar al ejército, cuando no es función del ejército realizar un tema de orden interno y de seguridad ciudadana. Y desde su perspectiva, ¿qué es lo que a la población? Están exponiendo a la población a que suceda lo mismo que sucedió en Ayacucho y en Puno, y están exponiendo a los propios militares a después verse en problemas legales. Así es. A los policías y militares a verse solos, ¿no? Exacto. Como siempre. ¿No? El que se la juega en la calle es el que acaba pagando pato. Perdón que hoy hace poco hemos visto a un policía que está preso, que está defendiéndose, está preso por haber utilizado su arma de reglamento. Más allá de la investigación, si se utilizó o no, la persona que falleció era un delincuente. O sea, esa persona salió a delinquir, mientras que el policía no salió a delinquir, salió a cumplir su trabajo. Pero desgraciadamente acá se considera más al policía que al propio delincuente. Con eso no estoy diciendo que hay que perdonar actos de corrupción, que hay que perdonar actos fuera de la ley. No, por supuesto que no, y más bien esas personas son las que le hacen daño a la institución, porque muchas veces se confunden las personas con las instituciones. Las personas son las que cometen los delitos, las instituciones no. Hay que proteger a la institución. ¿Qué cree que habría que hacer en una coyuntura como esta, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué se deberían poner de acuerdo? ¿En qué mínimos nos deberíamos poner de acuerdo? En principio, el Estado, los rehenes de los delincuentes. Es decir, el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de manera seria, y cuando digo de manera seria, no de manera rimbombante, hay que aumentarle la pena, o hay que, cuando salió el tema de la violación, hay castración química, eso es algo simplemente de circo. Cuando yo digo hay que sentarse y hay que llegar a acuerdos que sean sostenibles, que más allá de los gobiernos que puedan cambiar, los acuerdos que se tomen, las políticas que se tomen sean sostenibles. Por ejemplo, necesitamos que en los penales no se sigan cometiendo delitos. Es increíble que a una persona que ha cometido delitos lo meten al penal y desde el penal extorsiona, manda a matar gente, sigue vendiendo droga. Entonces, no es un penal, es un circo. Entonces, un país que quiera cambiar las cosas tiene que tener penales que realmente funcionen y no permitir que cuando construyan un penal a las 2 semanas ya está viviendo gente alrededor del penal, cuando eso está prohibido. ¿Por qué? Porque se tienen que bloquear las antenas de celular y todo lo demás. Segundo, o sea, no solamente es un tema penitenciario, sino es un tema de acceso a la justicia. A usted le roban y el proceso solamente de robo puede durar 2, 3 años, nadie lo va a seguir. En cambio, si estamos hablando de las unidades de flagrancia, que yo las aplaudo, pero sale 1, 2 unidades de flagrancia, cuando cada distrito debería tener una unidad de flagrancia. En eso se debería invertir, en unidades de flagrancia, más que en compra de patrulleros que al final termina en 6 meses en un cementerio de patrulleros porque no se tiene el presupuesto para seguir manteniéndolos. Se tiene que hacer un renting, es decir, se tiene que reestructurar el Estado y se tiene que pensar en hacer acuerdos que beneficien al Estado. El interés supremo es del Estado, no el interés supremo del funcionario público que está ahí para que después se haga millonario y se compre su casa. Señor Selmache, antes de terminar la entrevista, porque ya estamos con el tiempo, queremos ponerle la declaración de Dina Boluarte del día de hoy en los Estados Unidos, donde ya está para asistir a esta cumbre inaugural de APEP, y hoy se refirió a la situación política y también de seguridad del Perú en los siguientes términos. Por favor, Ricardo. El Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz, luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado y luego la solada golpista que en las 2 últimas semanas y media del mes de diciembre del 2022 y los 2 meses y 1 semana del 2023, en pérdidas económicas ha sido mucho más alta
que la misma COVID del 2019. Mi gobierno y con el equipo que me acompaña hemos sido resilientes a ellos, somos y seguiremos siendo, pero hemos buscado lo más rápido posible el diálogo, la paz, con una inversión que hemos puesto al interior del país para poder sanear el alma del Estado, como nosotros le denominamos, que es saneamiento básico. ¿Qué opina, señor Senmache, de esas declaraciones de su antigua compañera de gabinete, la señora Boluarte? Bueno, eso es interesante que usted también lo recuerde, eso, ¿no? Porque muchas veces se hablan hasta de dos gobiernos y en realidad ella ha sido tan ministra como cualquiera de nosotros, ¿no? Y en ningún momento yo la vi... Estuvo hasta el final, ¿no? Estuvo hasta el final del gobierno. Claro, hasta hace 2 semanas, semana y media, y nunca la vi Un mes y pararse, medio antes. ¿no? Y nunca la vi pararse y decir estoy en desacuerdo con tal o cual cosa, ¿no? Más allá. En cambio, yo sí me paré y como en muchas actas está, cuando se habló de seguridad ciudadana y todos querían sacar a las Fuerzas Armadas, yo me negué a sacar las Fuerzas Armadas. Y no porque no creyese que algo pudieran impactar, sino porque sé que se ponen en riesgo a las propias Fuerzas Armadas y a la propia población. Pero más allá de eso, parece que viviéramos en un universo paralelo. O sea, ella está hablando de un país totalmente distinto. Ella dice que estamos seguros cuando el 31 y el 1 han habido estos movimientos criminales en el Agustino, en la Victoria. Y más allá, en pleno estado de emergencia, San Juan del Urigancho ya tiene 20 homicidios, en pleno estado de emergencia. Entonces yo no sé de qué paz habla, si seguramente las personas que la asisten, ¿no? Entre ellas el Premier, le dirá que en el Perú todo va bien, cuando en realidad la población sabe y siente que estamos yendo por un mal camino, porque además todo esto se da en un contexto de recesión económica. ¿Usted cree que la inseguridad va a ayudar a mejorar la recesión económica? Es todo lo contrario, va a haber mayor recesión, porque ¿quién invierte en un país inseguro? No, es que nos gobierna la violencia en todos los estamentos y en todas las esquinas, ¿no? En la relación con los otros, en la relación con los que no piensan como uno, ¿no? En la calle, en la política, en todo, ¿no? Y eso es lo peligroso, que se instale, que nos gobierne. Y hay un afán de hacerse del poder, ¿no? Y hay un afán de hacerse del poder y tomar las instituciones para transformarlas simplemente en títeres de lo que uno quiere. Es decir, tenemos a una Defensoría del Pueblo que ya dejó de ser Defensoría del Pueblo. Yo he trabajado, yo conozco, yo era amigo de Jorge Santisteban de Noriega, que es el señor defensor del pueblo en el Perú. Él sí era un defensor del pueblo en el Perú y yo era estudiante cuando en esa época lo conocí como defensor. Y sin embargo ahora tenemos defensor, queremos a una Junta Nacional de Justicia maniatada, que le están poniendo cualquier excusa porque ya está escrito su sentencia. Es lo mismo, yo podía haber ido con 100.000 argumentos ante el Congreso cuando ya la sentencia ya está acordada. Acá, a quien lo vean de posible candidato contrario a ellos, lo llamarán para una acusación constitucional y le pondrán inhabilitación de 5 o 10 años para impedir que lleguen sino ellos. Bueno, muchísimas gracias, señor Senmache, muy amable. Gracias por la entrevista. No, a ustedes. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias, noches. señor Senmache. Gracias. Buenas noches.